Dictadura y democracia. Empecemos por definir ambos términos. Una dictadura es un tipo de gobierno en el que una sola persona o un pequeño grupo de individuos tiene el control absoluto del poder en el Estado, sin límites constitucionales reales y de manera indefinida. Mientras que la democracia es un sistema político en el que el poder pertenece al pueblo, que lo ejerce directamente o eligiendo a sus representantes. En este sistema, las decisiones sobre cómo se debe gobernar el Estado se toman según la voluntad de la mayoría. Algunas características de la dictadura es que el poder es absoluto e ilimitado, concentrado en manos de una sola persona, un único partido o un pequeño grupo, generalmente militar. Se suspenden las garantías constitucionales mínimas, como la libertad de expresión, es decir, la censura de prensa, la libertad de asociación, el derecho a la protesta y el derecho a la vida. El manejo del poder se vuelve autoritario, con el objetivo de mantener el orden político y social, incluso utilizando la violencia como represión, encarcelamientos, desapariciones y tortura. Se anulan o disuelven las instituciones democráticas, lo que impide el equilibrio de poderes y se violan las normas de la Constitución, o al menos se le da una interpretación sesgada y conveniente. Y se pierde el Estado de Derecho, ya que los ciudadanos son juzgados de manera diferente según su posición, y los poderosos quedan intocables. Una dictadura suele surgir en tiempos de crisis cuando se manipula la información, se debilitan las instituciones democráticas y se concentra el poder en unas pocas manos. Para mantenerse, recurre a la represión y la violencia, generando un clima de miedo y justificando el control como una medida para garantizar la estabilidad. Entre las consecuencias más significativas se encuentra 1. Violación de derechos humanos, represión, torturas y desapariciones de opositores. 2. Eliminación de la libertad de expresión, control de los medios y censura de voces críticas. 3. Destrucción de las instituciones democráticas, pérdida de independencia de la justicia y el poder legislativo. 4. Desigualdad y abuso de poder. Los poderosos son favorecidos mientras que la mayoría queda marginada. 5. Clima de miedo y desconfianza. La represión crea un ambiente donde las personas temen a expresarse o asociarse. 6. Restricción de derechos fundamentales. Se eliminan derechos básicos como el de protestar o participar políticamente. Y 7. Aislamiento internacional. El país se ve afectado por sanciones y queda aislado, empeorando las condiciones. Existen 5 tipos de dictadura, los cuales son militar, gobierno controlado por militares con represión y justicia militar; personalista, un solo líder concentra todo el poder, gobernando de forma autoritaria hasta su muerte; monárquica, un miembro de la realeza ejerce el poder absoluto basado en su derecho dinástico; del proletariado, un partido comunista toma el control y establece un régimen totalitario; y dicta blanda, dictadura con apariencias democráticas pero con prácticas autoritarias. Entre los países más destacados por vivir bajo esta se encuentra Venezuela. Nicolás Maduro gobierna Venezuela desde 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. Aunque fue elegido democráticamente, desde 2017 se le considera dictador por disolver la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, y reemplazarla por un cuerpo legislativo controlado por su partido. También tenemos a Cuba, que ha estado bajo un régimen comunista desde la Revolución de 1959, liderada por Fidel Castro. Aunque Raúl Castro asumió el poder tras su retiro en 2008 y Miguel Díaz-Canel lo sucedió en 2018, el Partido Comunista sigue teniendo control absoluto sobre el país con poca apertura política. Y por último está Nicaragua. Daniel Ortega gobierna desde 2007. Inicialmente fue elegido democráticamente, pero con el tiempo su gobierno se ha vuelto cada vez más autoritario. Tras las protestas de 2018, Ortega ha intensificado la represión, persiguiendo a opositores y restringe las libertades. Esta pregunta nos enfrenta a dos mundos muy diferentes. En una democracia, las personas tienen voz, pueden elegir a sus líderes y expresar sus opiniones libremente, y aunque no es perfecta, nos da la oportunidad de cambiar las cosas cuando no estamos de acuerdo, mientras que en una dictadura el poder está en manos de unos pocos y las libertades suelen estar restringidas. Aunque puede tener estabilidad, la represión y el control sobre la vida de las personas son constantes. Al final, la democracia es el sistema que más respeta la libertad y la dignidad humana. En la situación en la que se encuentra la mayor parte del mundo, es casi imposible imaginarse una sociedad en la que los gobernantes y gobernados cumplan con sus deberes y obligaciones, sobre todo si ninguno de ellos la respeta. Es necesario recordar que, en la mayoría de los casos, las personas con poder pierden la empatía y crean un pueblo vulnerable. Cuando el pueblo teme al gobierno, hay tiranía. Cuando el gobierno teme al pueblo, hay libertad. Thomas Jefferson, miembro de los padres fundadores de Estados Unidos.